En adelante, para desarrollar el proyecto en Power BI, abordaremos un caso de estudio sencillo en el que una compañía vende distintos productos a nivel mundial en distintas regiones y desea analizar las ganancias o la utilidad y el margen de la utilidad generada de esas ventas. Para ello, haremos uso de Power BI para construir un informe donde nos permita visualizar rápidamente y de manera clara y atractiva esa información. La fuente de datos que vamos a utilizar en este caso es un libro de Excel. Aquí encontramos un extensivo registro de ingresos y gastos que corresponden a las ventas de distintos productos en determinadas regiones. Aquí hay cientos de registros. Recuerden que Power BI puede trabajar millones de ellos, entonces no hay problema en ese sentido. Claramente, poder analizar o encontrar una tendencia o un patrón a partir de esta cantidad de registros, pues es bastante difícil a simple vista, ¿no? Entonces, para ello vamos a hacer uso de Power BI. Entonces, el primer paso va a ser la carga de los datos o poder conectar esta fuente de datos con Power BI. Vamos a ver cómo hacerlo. Estando en Power BI nos dirigimos a la pestaña Inicio y entre todas las opciones damos clic en Obtener datos. Se nos abre el siguiente cuadro de diálogo. En él se nos presentan algunas de las opciones de fuentes de datos más populares, como libros de Excel, texto plano separado por coma, archivos XML, entre muchas más. Si no encontramos a primera vista la fuente de datos con la que trabaja nuestra organización, podemos hacer uso del cuadro de búsqueda y buscarla. Se me ocurre, por ejemplo, que estuviéramos trabajando con un repositorio en línea como GitHub. Entonces escribimos y en este caso encuentra una extensión que nos permitirá conectar esa fuente de datos con Power BI. Sin embargo, para el propósito de este ejemplo, vamos a trabajar con un libro de Excel como fuente de datos. Entonces simplemente seleccionamos libro de Excel y damos clic en el botón Conectar. Se nos abre una ventana del explorador de archivos. En él buscamos en nuestra fuente de datos, en este caso es un archivo llamado registro de ventas en Excel y damos clic en abrir. Una vez abierto, entonces se nos carga la información que está presente en ese libro de Excel, en ese caso una hoja de cálculo. Si seleccionamos el nombre, nos aparece una pequeña previsualización de la información que tenemos contenida en esa hoja de cálculo. Observemos que en la parte derecha, al final de las columnas, hay unos datos que están con el valor nulo. Esto se debe muy posiblemente a que las casillas que corresponden a esas columnas están vacías y Power BI no sabe cómo interpretar esa información. ¿Cómo podemos dar solución a estas casillas nulas y no tener que cargar esto y que se nos genere una serie de errores más adelante? Vamos a aplicar un pequeño truco que vamos a ver a continuación. Nos dirigimos a nuestra fuente de datos, en este caso nuestro archivo de Excel, y lo que vamos a hacer es seleccionar solo la información que queremos cargar. En este caso son estas columnas y toda la información de ahí para abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer rápidamente? Nos ubicamos en la esquina superior izquierda y vamos a dar Control E y miremos que se nos selecciona toda la información, que en este caso está en formato de tabla aquí. Sin embargo, aunque lo veamos como una tabla, para Excel no está explícitamente formateado como una tabla. Entonces, a toda esta selección vamos a insertarle una tabla. Entonces vamos a la pestaña Insertar en Excel y escogemos Tabla. Entonces verificamos que efectivamente el contenido de la tabla corresponde a todos los datos que queremos que se incluyan en dicha tabla y damos clic en Aceptar. Ahora nos pide que le demos un nombre a esa tabla. En este caso vamos a darle el nombre Registro Ventas y Enter para fijar. Ahora cuando volvamos a conectar este archivo de Excel con Power BI, nos aparecerá una tabla adicional que solo corresponderá a esta selección que hemos hecho.
Hay que resaltar que si nosotros seguimos agregando más información, o la compañía o la organización sigue agregando más información aquí al final de la tabla, Power BI la va a detectar automáticamente y no será necesario volver a hacer una selección con esa nueva información. Miremos cómo seguir. Entonces volvemos a Power BI y repetimos el proceso para verificar ese cambio que hicimos. Volvemos a obtener datos, seleccionamos libro de Excel, conectar, registro de ventas, abrir. Observemos que ahora se nos carga una tabla adicional que corresponde solo a la selección que acabamos de hacer en Excel, y al final, en la parte derecha, ya no nos aparecen esas columnas con valores nulos. Entonces, esta es la información que nos interesa para nuestro estudio y solo esta tabla es la que vamos a cargar. El resto de la hoja de cálculo la vamos a obviar, simplemente seleccionamos registro de ventas y damos clic en cargar. Esperamos un momento a que se nos cargue y debería aparecer en la columna de datos nuestras tablas cargadas y las columnas que contiene dicha tabla. Observemos que en este caso nos trajo la información que corresponde con la fuente de datos. Y de esta manera hemos cumplido con la primera etapa, que es la obtención de datos. Recordemos que hay distintas fuentes soportadas por Power BI y que la invitación entonces es hacer uso de la fuente específica con la que esté trabajando su organización y poder aplicarla como fuente de datos en su proyecto.